Tablas de frecuencia. Es una herramienta que permite la ordenación en forma de tabla de los datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia correspondiente. Existen 4 tipos de frecuencia. Frecuencia absoluta, número de veces que el valor está en el conjunto, y la sumatoria de estas frecuencias forman el total de datos, representados con n. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividida por el número total de elementos, representados con n. La frecuencia absoluta acumulada, la suma de las frecuencias absolutas de los valores menores o iguales a xy. Frecuencia relativa acumulada, se divide la frecuencia absoluta acumulada entre el número total de elementos n. Ahora veamos la frecuencia de datos no agrupados. Tenemos un ejemplo. En un grupo de 25 estudiantes se obtuvieron los siguientes datos sobre la edad de estos: 17, 18, 17, 20, 19, 18, 20, 20, 17, 17, 18, 20, 19, 20, 17, 18, 20, 18, 17, 17, 18, 18, 18, 18 y 19. Realizar una tabla de frecuencia de datos no agrupados. Ahora dibujaremos nuestra tabla. Los encabezados de cada columna serán los siguientes: variables, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada, y yo he agregado 2 columnas extra que son las de porcentajes, pero normalmente no se agregan. El primer paso es que en la primera columna se ordenan de menor a mayor los diferentes valores que tienen variables en el conjunto de datos. Como se indicó anteriormente, ahora pondremos los valores del más pequeño al más grande de nuestras variables, que son estos, que van del 17 al 20, y los escribiremos aquí. El siguiente paso es contar las frecuencias absolutas, que es el número de veces que cada variable se está repitiendo. Así que vamos a contar. ¿Cuántos números 17 tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y este número se debe colocar aquí. Luego contamos los números 18. Y decimos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y se dan de poner en la línea correspondiente. Después contamos los números 19. Y contamos 1, 2, 3 y los colocamos en su correspondiente línea. Y por último contamos la última variable, que sería el número 20. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los escribimos en la frecuencia absoluta correspondiente al 20.
Continuamos para sacar la letra N. N es la sumatoria de todos estos números. N es el total de datos que nosotros tenemos. El total de datos son 25 estudiantes, así que esto debe ser 25. Veamos y lo comprobaremos con la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, como su nombre indica, es una suma de cada una de las frecuencias absolutas. Vamos a hacer la operación. Este se va a quedar igual. La siguiente frecuencia acumulada se realizará sumando las frecuencias que estás en ese momento llenando más la anterior. En este caso se hará de esta forma. Se toma este número y se le suma la frecuencia acumulada anterior, que es 7. Y esto nos va a dar igual a 16. Este valor se toma la siguiente frecuencia absoluta, que es 3. Y se le suma la frecuencia acumulada anterior, que fue 16. Y se pone el resultado de la suma. Hago lo mismo con el siguiente valor de la siguiente frecuencia acumulada. Tomo el valor de la frecuencia absoluta correspondiente a la siguiente variable, que es 20, y es 6. Y le sumo la frecuencia acumulada anterior, que fue 19. Y pongo el resultado. Este número debe ser el mismo que el valor total de n, que fue 25. Para obtener la frecuencia relativa usaremos la fórmula. Frecuencia relativa es igual a frecuencia absoluta entre el número total de datos. Quiere decir que para la primera frecuencia relativa, nosotros tendremos que sacar frecuencia absoluta de la variable de 17, que es 7, entre el total de datos, que son 25, porque son 25 estudiantes. Sacamos nuestra división y la primera frecuencia relativa sería 7 entre 25 y me daría 0.28. Este 0.28 se escribirá en su lugar correspondiente. La siguiente frecuencia relativa es igual al siguiente valor de frecuencia absoluta, que es 9, entre el número total de datos, que son 25. Frecuencia relativa de la variable 2, que es el número 18, es igual la siguiente, sería el resultado de 9 entre 25, 0.36. Y escribimos ese valor donde corresponde. Escribimos la tercera frecuencia relativa. Fi es igual a la frecuencia absoluta de la tercera, 1, 2, 3, que es 3, entre el número total de datos, que son 25. Nuestra frecuencia relativa será igual a 0.12, 3 entre 25. Y escribimos eso en su lugar correspondiente. 0.12. Y continuamos con la siguiente frecuencia relativa, que en este caso es la última.
frecuencia relativa del último variable, que es el número 20, su frecuencia absoluta es 6 entre 25 y nos da 6 entre 25, 0.24, y escribimos ese valor en la línea correspondiente. Ya casi terminamos de llenar nuestra tabla. Para la frecuencia relativa acumulada, como su nombre indica, es una sumativa de las frecuencias relativas. Así que el primer valor corresponde al mismo valor que tiene la frecuencia relativa, 0.028. El segundo valor corresponderá al valor anterior, 0.28. El valor anterior de frecuencia relativa acumulada, más el valor de la frecuencia relativa correspondiente. Para la tercera frecuencia relativa acumulada tomaré el que nos queda, la variable 20, hacemos también lo mismo. Tomamos la frecuencia relativa acumulada anterior, que fue 0.36, más la frecuencia relativa que está a un lado y le corresponde. Esto me da igual a 1. Si les llegaron a pedir la frecuencia relativa en porcentaje, se hace de forma muy sencilla. Simplemente tomamos los resultados de la frecuencia relativa y los multiplicamos por 100. Digo, lo quiero en porcentaje. Quiero la frecuencia relativa en porcentaje. Entonces lo que voy a hacer es tomar los resultados de la frecuencia relativa, 0.28, y lo voy a multiplicar por 100, que representa el porcentaje. Y entonces esto me daría 0.28 por 100, 28%. Y lo colocaría en donde corresponde. Continuaría con el siguiente porcentaje. Y sería 0.36%, también multiplicado por 100, y me da 36%. Hago lo mismo con el siguiente valor, 0.12, multiplicado por 100, igual a 12%, y realizo lo mismo con el último valor, 0.24 por 100, y esto me da igual a 24%. Y los coloco en donde corresponde en la tabla. Una vez que ya he convertido las frecuencias relativas a porcentaje, aquí los tengo. Para las frecuencias acumuladas hago lo mismo. Tomo el valor, digo, frecuencia relativa acumulada. Pero la quiero en porcentajes y por eso le voy a poner aquí el signo de porcentaje. Y digo, pues la primera frecuencia relativa fue 0.28%, 28, y lo multiplico por 100. Y eso me da igual a 28%. Y lo voy a escribir aquí. Continúo. El siguiente valor es 0.64, este de aquí. Les digo,
0.74 por 100 igual a 64%. Y continúo con los otros dos valores. El siguiente valor es 0.76 por 100. Y al hacer la multiplicación esto nos da 76%. Y el último valor es 1. Sería 1 por 100 igual a 1 por 100, 100%. Y coloco los valores que corresponden en esta parte. Ahora ya he colocado el 28, 64, 76 y 100%. Ya con eso estoy terminando este ejercicio. Espero que les haya servido el ejemplo. Gracias.